Hablar de Keith Richards no cuesta nada. ¿Es este el mejor disco solista de uno de los Rolling Stones? ¿Es tu preferido por sobre Main Offender, sobre She's the Boss, Wandering Spirit, por ejemplo, de Mick Jagger? ¿O tal vez es tu preferido por sobre o a la misma altura del primero de Ronnie, por mencionar solo algunos? Bueno, lo concreto que el video de hoy es Talk is Cheap. El de 1988, la apertura solista, concreta, oficial en LP de Keith Richards junto a su banda Los Expensive Whynos. Allá por 1988, en ese periodo que los Stones no publicaron material por el 87-88 hasta el retorno en Steel Wheels. Obviamente es nuestro Hablar no cuesta nada. Hablar no cuesta nada de Keith Richards. ¿Qué contiene este LP? Como siempre, los títulos en español. ¿Cuáles son? Suficientemente grande, tomarlo pesadamente, lucha, podría haberte levantado, no te equivoques, no me emocionas, como deseo, hagamos rock un rato, motivate, encerrado y significa mucho. Talk is Cheap, conocido así en todo el mundo. Un disco compuesto junto a Steve Jordan, que se transformaría a partir de ese momento en su socio musical para toda la carrera de Keith Richards en solitario, y obviamente es el actual baterista de los Rolling Stones, reemplazando nada más y nada menos que a Charlie Watts. En el sobre interno tiene esta foto. Atrás, las canciones. Esta imagen es la que nos inspiramos afanosamente para el logo, la imagen de nuestro programa musical dedicado 100% a Keith Richards, que se llama Hablar no cuesta nada. ¿Sabías que existe un programa dedicado exclusivamente a Keith Richards? Bueno, te los cuento en un ratito más. Algunas ediciones de Keith Richards, esta es mi preferida porque está firmada por Steve Jordan, allí en Chicago en 2019, cuando nos enteramos que existía una clínica gratuita de Steve Jordan en una tienda de instrumentos gigante, entre medio del primer y segundo show del No Filter 2019 allí en Chicago. Bueno, rápidamente pude conseguir, por suerte, tuve mucha suerte y poder conseguir una nueva copia de Talk is Cheap para que la pueda firmar. Justamente dice para César en inglés. Me encanta tener esto en casa. Las ediciones japonesas, como siempre, brillantes, hermosas, con alta fidelidad, con letras en japonés y en inglés, con todo el mismo insert que les mostraba recién. Miren todas las letras, acá, ahí están las letras. Acá está la imagen y esta imagen que la amé desde el día que la vi, incluso la tengo tatuada por allí, que a pocos les interesa todo esto. Y bueno, Talk is Cheap, la parte japonesa. Sigo y muestro un poquito más sobre Main Offender, y aprovechando lo que va a ser la reedición del disco en pocos días más, vamos a hacer un video también hablando de Main Offender. Este tiene vinilo rojo, fue reeditado hace muy poquito. Este Talk is Cheap también. ¿Qué más? Este es, ya no sé ni qué edición es. Esta es norteamericana, también edición norteamericana. Tengo alguna brasilera por allí. Esta es la brasilera, tiene el vinilo de otro color, verde. La brasilera, y bueno, hay algunas argentinas, alguna italiana por allí, bueno, hay varias más. Siempre fui un gran seguidor de Keith Richards, amo profundamente a Keith Richards, y este Talk is Cheap sin duda es todo un disco emblema, un disco donde muestra buena parte de lo que son sus riffs rockeros hasta el día de hoy, Keith, donde se tuvo también la participación de Johnny Johnson, donde tuvo la participación de Mick Taylor, donde participa también Bernard Fowler en este disco, y esa agrupación que luego vimos en Argentina, Sarah Dash, por supuesto, en los coros, el propio Steve Jordan, por supuesto, en la batería,
haciendo todas las canciones junto a Kid, firmando las canciones y siendo el productor justamente junto a Kid de este Talk Is Cheap. Big Enough, Take It So Hard, Struggle, I Could Have Stood You Up, Make No Mistake, You Don't Move Me, dicen, dedicado a Mick Jagger, dicen, creo que fue una especulación de la prensa solo, How I Wish, impresionante. Demoledor como para abrir el lado B, How I Wish, Rock a While, Whip It Up, Look at the Way y también It Means a Lot. Varias de estas 11 canciones Richards las interpretó en Vélez, en Argentina, en 1992 y también interpretó 9 de las 10 canciones de Main Offender, su segundo álbum solista. Quería decirte que Hablar No Cuesta Nada también es un programa de radio que hacemos en la aplicación Es Solo Rolling Stones los martes a la hora 22, donde trata 100% Keith Richards, sus colaboraciones, cuando él participó en discos de otros, cuando otros participan en sus discos, inéditos en vivo, inéditos de estudio, los New Barbarians, cuando él canta en los Rolling Stones, instrumentales de las sesiones de los Rolling Stones, todo sobre Expensive Wainos y la gran cantidad, decenas y decenas y decenas de colaboraciones de Kid participando en discos de otros. Hasta el 2021 estuvo participando en discos de otros Keith Richards. Talk is cheap. Hablar no cuesta nada. En la descripción te voy a dejar el enlace, el Facebook, que es Hablar no cuesta nada, y el Instagram, que es Hablar no cuesta nada, para que te puedas seguir y también nos puedas escuchar en nuestro programa radial que hacemos con mucho sentimiento aquí desde la Patagonia Argentina, y reitero, a través de Es Solo Rolling Stones, hablando exclusivamente de Keith Richards, con testimonios de muchísimos fans y con un montón de música inédita, sobre todo, donde abarcamos todas las facetas de Keith Richards, que son muchísimas: el rock, sus riffs, el soul, el gospel, el reggae, absolutamente todo, el country, todo lo que le gusta a Kid, y con los numerosísimos artistas de tantos géneros musicales diversos en los que él participó. Quiero que me dejes en los comentarios si este disco te parece el mejor de un Stone como solista. ¿Y qué opinás de este disco? ¿Lo tenés en CD, en cassette? ¿Lo escuchás en MP3? ¿Lo escuchás en Spotify? ¿Lo tenés en vinilo? Quiero que me cuentes sobre Talk Is Cheap. ¿Qué te parece el disco? Y que me cuentes si para vos es el mejor disco de un Stone solista, o tal vez te parece igual o superior Main Offender o Wandering Spirit de Mick Jagger o algún otro. Gracias por ver este video. Te podés suscribir, dejarnos un like, dejarnos un comentario, compartir este video en redes sociales para ayudarnos a que este canal siga creciendo un poquito más. Mi nombre es César Versailles. Hasta la próxima.